Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 8 de agosto de 2024. La situación en la región de Kursk se mantiene tensa y fluida, con las fuerzas ucranianas habiendo tomado aproximadamente 200 kilómetros cuadrados en los últimos 2 días, capturando varias aldeas y manteniendo enfrentamientos continuos en la zona. Pese a la falta de información precisa debido a la niebla de guerra, autoridades rusas hablan de que las fuerzas ucranianas han perdido alrededor de 50 vehículos, además de un número indeterminado de personal, mientras que las fuerzas rusas parecen haber sufrido la pérdida de múltiples helicópteros y un número indeterminado de vehículos terrestres. Las autoridades rusas indican que la situación se está estabilizando con la llegada de tropas de refuerzo, anticipando una fase intensa de combates. Según el análisis de Ribar, la situación en los distritos de Sudda y Korenevo es complicada. La mitad occidental de Sudda está ocupada por formaciones ucranianas, con la línea de contacto actualmente a lo largo de la presa del río Sudda. Se registraron combates en la zona oriental de la ciudad y en las carreteras circundantes. En el sector noroeste, las tropas rusas repelieron un ataque en la carretera Rilsk-Sudda, cerca de Korenevo, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse. Al sur, intensos combates con las fuerzas ucranianas que intentan avanzar hacia Malaya-Glogna se están sucediendo continuamente. Las tropas rusas ya están estableciendo líneas de defensa adicionales y planificando la evacuación de la población en caso de un avance enemigo. Por otro lado, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW por sus siglas en inglés, habla de que las fuerzas ucranianas han avanzado hasta 10 kilómetros dentro de la región rusa de Kursk, capturando 45 kilómetros cuadrados de territorio y 11 asentamientos. Dicen que han atravesado 2 líneas defensivas rusas y están luchando en las afueras de Korenovo y Sudda. Las fuerzas ucranianas también han capturado el puesto de control en la gasolinera de Sudda, con más de 40 prisioneros de guerra rusos tomados y grandes daños en la zona. También se afirma que unidades chechenas en el área han sufrido grandes pérdidas debido a los ataques ucranianos. Otro análisis más, esta vez de Forbes, habla de que la reciente ofensiva ucraniana en la región de Kursk ha generado incertidumbre sobre sus objetivos y posibles resultados finales. John Helling, experto en Ucrania del grupo de análisis finlandés Blackbeard Group, señaló que informes poco fiables sugieren la concentración de 2 a 4 brigadas ucranianas en la zona, fuerzas que también serían necesarias en el este de Ucrania. Él plantea que el objetivo podría ser obligar al Kremlin a retirar tropas del este de Ucrania para frenar los avances rusos en esta zona. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, Rusia tendría que redesplegar muchos regimientos del este, algo poco probable si las fuerzas rusas del norte pueden detener el avance ucraniano sin ayuda. Otra posibilidad es que la ofensiva ucraniana no sea una distracción, sino un esfuerzo serio por capturar y mantener territorio ruso con el fin de usarlo como moneda de cambio en futuras negociaciones de paz. Emil Castelhelmi, también de Blackbeard Group, sugiere que tras crear confusión y obligar a Rusia a reaccionar en Kursk, Ucrania podría lanzar ataques en otras áreas y dispusiese de fuerzas adicionales. No obstante, Rob Lee, del Foreign Policy Research Institute, advierte sobre el riesgo inherente de esta estrategia, señalando que los comandantes ucranianos tienen fuerzas limitadas para reforzar unidades bajo mucha presión o detener avances enemigos, lo que podría comprometer tanto el éxito de la ofensiva en Kursk como en otros frentes. Las autoridades rusas hablan de que miles de residentes han sido evacuados y se ha declarado el estado de emergencia en el óblast de Kursk. Según el vicegobernador interino, Andrei Belostovsky, unas 3.000 personas fueron evacuadas de las áreas afectadas por los bombardeos, con 4 muertos informados. Belostovsky afirmó también que las fuerzas ucranianas no habían avanzado ni un solo metro. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, ha protagonizado la primera respuesta oficial del régimen de Kiev, señalando que la operación fue una respuesta a la agresión rusa. Textualmente, Podolyak ha dicho que Rusia siempre ha creído que no está sujeta a normas jurídicas restrictivas y por lo tanto tiene la capacidad de atacar los territorios de los países vecinos con impunidad y a la vez exigir hipócritamente la inviolabilidad de sus propios territorios. Pero la guerra es una guerra que tiene sus propias reglas y en la que el agresor siempre cosecha los frutos apropiados. En Oriente Próximo, el jefe del Estado Mayor israelí afirmó que Israel tiene la capacidad de lanzar ataques rápidos en cualquier lugar del Líbano, Gaza y Oriente Próximo, tanto en superficie como bajo tierra. Enviarán un mensaje claro a sus enemigos y a aquellos que amenazan con destruir Israel, atacándolos y fortaleciendo su posición. Respecto al nombramiento de Yahya Sinwar como líder del buró político de Hamas, indicó que Israel hará un esfuerzo para localizarlo, atacarlo y forzar a Hamas a nombrar un nuevo jefe del buró político una vez más. El ejército israelí confirmó que hizo estallar una fábrica de bombas en Cisjordania, específicamente en Nablus, que contenía múltiples dispositivos explosivos. La operación, que incluyó la participación de soldados del ejército israelí, el Shin Bet y la policía fronteriza de Israel, resultó en la destrucción del almacén de carga con explosivos. Además, 14 personas fueron detenidas durante la noche en Cisjordania. Durante la operación, el ejército se enfrentó a fuego directo y explosivos lanzados por terroristas.
La Fuerza Aérea Israelí también ha informado que ha atacado decenas de objetivos pertenecientes a grupos terroristas en la Franja de Gaza. Estos ataques incluyeron un lugar de lanzamiento de cohetes en el norte de Gaza y varios emplazamientos de Hamas en Rafah, en el sur de Gaza, donde también se demolieron muchas infraestructuras terroristas. En el centro de Gaza, las operaciones continuaron en el corredor Netzarim, con un ataque aéreo contra un puesto de observación dirigido por reservistas de la Brigada Jerusalén. Las fuentes palestinas han denunciado que la Fuerza Aérea de Israel atacó el jueves la escuela Abdul Fattah Hamud en el barrio de Al-Tufa, al este de la ciudad de Gaza, donde decían que se refugiaban personas desplazadas. Según los informes, la escuela ya había sido atacada en junio. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el ataque, alegando que los complejos escolares, incluido el Abdul Fattah Hamud y el Al-Zarra, estaban siendo utilizados por Hamas como centros de mando y control, desde donde se planificaban y ejecutaban ataques contra Israel. Las fuerzas de defensa israelíes señalaron que se tomaron medidas para minimizar el riesgo para los civiles, utilizando municiones de precisión y realizando vigilancia e inteligencia adicional. También acusaron a Hamas de violar el derecho internacional al utilizar estructuras civiles y a la población como escudos humanos. Según facilitaron a la CNN dos fuentes familiarizadas con la inteligencia, cada vez parece más probable que Hezbollah ataque a Israel independientemente de lo que Irán pueda intentar hacer en el futuro. Según informa una fuente del gobierno egipcio, Al Qahira News, habría una notificación de las autoridades iraníes a todas las compañías de aviación civil del mundo diciendo que se debe evitar sobrevolar el espacio aéreo iraní. El Reino Unido, por su parte, ha emitido un nuevo NOTAM en el que recomienda a los operadores británicos no entrar en la región de información de vuelo de Beirut, debido al riesgo potencial para la aviación que supone la actividad militar. Este estará vigente hasta el 4 de noviembre. Según informaron Al Mayadeen y Sputnik Arabic, una coalición nutrida de grupos árabes sirias cruzó el río Éufrates y lanzó un ataque significativo contra los yacimientos petrolíferos de Alomar y Konoko, así como contra las aldeas controladas por los kurdos en Deir ez-Zor. Utilizando ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes, las fuerzas tribales, posiblemente respaldadas por Irán, también tomaron el control de varias ciudades anteriormente bajo dominio de las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos en el este de Siria. Este ataque se destaca como el mayor contra los emplazamientos de las fuerzas democráticas sirias desde el inicio de la rebelión tribal árabe en 2023. Según Político, Estados Unidos ha atacado a los hutíes de Yemen desde noviembre pasado con alrededor de 800 misiles y 7 ataques aéreos complejos. En Europa, la policía detuvo a dos presuntos terroristas del Daesh que planeaban atentar en los conciertos de Taylor Swift en Viena. Uno fue arrestado en la capital y el otro, un ciudadano austríaco de 19 años, a 65 kilómetros de la ciudad. El joven se radicalizó en Internet y juró lealtad recientemente al Daesh. En su residencia, la policía encontró sustancias explosivas. Los dos jóvenes planeaban atentar con un vehículo y machete sobre las personas que se congregasen en el exterior del estadio antes del concierto. Debido a la confirmación de un ataque terrorista planeado, los organizadores de los conciertos no tuvieron más remedio que cancelar los 3 espectáculos programados para garantizar la seguridad de todos. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha reafirmado que Italia está preparada para responder a cualquier escalada de tensión en el Líbano. Tajani destacó el compromiso del gobierno italiano de proteger a los 4.000 italianos residentes en el país y a las tropas italianas desplegadas en la región. Subrayó que Italia está lista para cualquier evento si la situación se deteriora, instando a los ciudadanos italianos que aún se encuentren en el Líbano a regresar si es posible. Esto demostraría el firme compromiso de Italia con la seguridad de sus ciudadanos y el personal militar en el extranjero. La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, NSPA por sus siglas en inglés, con sede en Luxemburgo, ha adjudicado un contrato de 478 millones de dólares a Raytheon para suministrar misiles Patriot tipo GMT a Alemania, con el fin de reponer sus existencias. El GMT es una variante avanzada del misil Patriot, diseñada para interceptar misiles balísticos tácticos, misiles de crucero y aviones. Cada unidad costará aproximadamente 6 millones de dólares para los compradores europeos. Además, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega han acordado financiar esta adquisición a través de la NSPA. Rheinmetall AG está registrando un crecimiento récord impulsado por el aumento de la defensa europea tras la invasión rusa de Ucrania. La compañía prevé incrementos anuales en sus ingresos de aproximadamente 2.000 millones de euros en los próximos años, alcanzando alrededor de 10.000 millones de euros en 2024. Este crecimiento se debe a inversiones significativas en capacidades adicionales y adquisiciones desde 2014. Además, Rheinmetall está construyendo nuevas plantas en países como Lituania, Hungría, Rumanía y Ucrania. El director ejecutivo, Armin Paperger, describió el momento actual como un superciclo de aceleración. En los Balcanes, el gobierno de Kosovo planea abrir el tráfico sobre el puente del río Ibar, que separa las comunidades serbo-kosovar y albano-kosovar. Los serbios se oponen a esta medida, temiendo posibles ataques de radicales albano-kosovares, ya que las tensiones entre ambas comunidades siguen siendo muy altas 3 décadas después del conflicto en la zona.
Por otra parte, el embajador estadounidense en Pristina expresó su preocupación por las decisiones descoordinadas de los líderes kosovares. La Unión Europea también ha amenazado con imponer más sanciones a Kosovo por obstaculizar el proceso de normalización en relaciones con Serbia. En España se le ha permitido dar un discurso al fugado expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, frente a sus seguidores en pleno centro de Barcelona. Tras el discurso, el fugitivo huyó de la zona y tanto Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña, como otras fuerzas policiales han estado buscándolo sin ningún éxito durante todo el día, a pesar de haber cercado con controles toda la ciudad. Aunque se especuló en un inicio que podría ser un intento de frustrar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad, no ha sido el caso, ya que finalmente ha salido elegido. En cualquier caso, la situación ha dejado en entredicho las capacidades de la policía española. En Estados Unidos, Anduril Industries ha recaudado 1.500 millones de dólares en nuevos fondos, alcanzando una valoración de 14.000 millones. Parte de estos fondos se destinarán a construir la fábrica Arsenal 1 en Estados Unidos, con capacidad para producir decenas de miles de vehículos y armas autónomas y emplear a miles de personas. También podría replicar esta fábrica en el extranjero. Arsenal 1, una gigantesca fábrica, se unirá a otras instalaciones más pequeñas como la de Rhode Island o el Mississippi, enfocadas en drones submarinos y motores de cohetes de combustible sólido. Esta expansión aborda la preocupación sobre la capacidad de la industria de defensa para producir equipos militares en masa. En África, según reveló un periódico francés el miércoles, Argelia se niega a aceptar de regreso a ciudadanos que han recibido órdenes de deportación de Francia, como respuesta al apoyo de París a la reivindicación de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental realizada la semana pasada. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.